Fue justo hace un año, 13 de enero de 2025, pero no aquí, en este edificio 123 Emprende de Jaén Capital, sino en el Museo Ibero. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, respaldado, flanqueado por los principales actores del sector del biogás en la comunidad autónoma, en el conjunto estatal, presentaba la Alianza Andaluza por el Biogás. Ha pasado un año y ninguno de los 23 proyectos que se habían pergeñado en la provincia de Jaén de plantas de biogás y biometano está en marcha. Gran oposición vecinal, por eso esta jornada que se ha organizado hoy aquí en la capital de la provincia tiene la doble virtualidad de manejar el lenguaje científico, pero también dar respuestas a la contestación, al rechazo social. Todo aquí en Tiempo de Análisis, todo aquí en Multimedia Jiennense. La oportunidad del biometano de Alperujo, en exclusiva, hasta 7 proyectos en la provincia de Jaén de los 23 que se han pergeñado, que se han promovido, y una necesidad básica de responder pues a una serie de preocupaciones que se han extendido en formas estructurales de plataformas ciudadanas y que ahora deben de encontrar respuestas en la luz de la ciencia y no en otra parte. Por eso teníamos bastantes ganas de conversar con uno de los principales expertos, químico, ambientólogo, investigador del CSIC, del Instituto de la Grasa. Él es Fernando González Fermoso. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Se está hablando muchísimo. Yo tengo uno de los asertos posiblemente básicos para un investigador. Ha estado en Noches de la Ciencia y es un deseo científico por parte de González Fermoso, que no es otro que la economía circular en la industria agroalimentaria andaluza, eje fundamental en los objetivos de desarrollo sostenible, sea una realidad. Cuando uno ve que hace un año el presidente de la Junta de Andalucía, bien flanqueado por la patronal del biogás y el biometano, hablaba de este proyecto, lo presentaba la Alianza Andaluza del Biogás. 23 proyectos en la provincia de Jaén, ninguno todavía en marcha. Hacerlo realidad es un poco difícil, profesor. Es bastante difícil, sí. Es bastante difícil. Bueno, obviamente hacer un proyecto realidad lleva muchos pasos. La parte de la ciencia, no la empresarial, o sea que todos los permisos ambientales, el permitting, que le dicen ellos, pues no es mi campo, pero bueno, soy consciente de que es muy difícil. La planta de biometano que se inauguró hace cosa de un mes en la Calahorra, creo que tardaron 5 años o 6 años desde que empezó el proyecto hasta que la inauguraron, que no es un tiempo menor. O sea, cualquier empresa que quiere poner su dinero y dice, no, en 5 años quizá o 6 años está construida, pues hombre, igual se pasa el arroz, ¿no? Cuando ya te quieres poner las pilas, por así decirlo. Entonces, sí, no hay una ayuda muy real en estos proyectos. ¿Por qué va para adelante? Bueno, el biometano tiene hoy un precio de mercado muy importante y gracias a eso, pues estos proyectos se están haciendo realidad, o se están haciendo realidad poquito a poco. Científicamente son posibles, la contestación ciudadana está elevando el tono de réplica y está de alguna manera ahormando también los pasos de los municipios, de los alcaldes, que están haciendo modificaciones puntuales del ordenamiento urbanístico, están haciendo caso a la directriz de la Junta de Andalucía del pasado mes de abril y están obligando al ser suelo rústico a redactar planes de actuación específicos, etcétera, etcétera. Todo esto burocráticamente complejiza muchísimo, claro, los proyectos. No, totalmente. Eso es algo que para cualquier empresa que se quiera meter, que se quiera hacerlo, pues oye, le hace dudar. Ya estamos conociendo demasiados casos de proyectos que se están cayendo por ese rechazo social. Entonces, bueno, hay que ver. O sea, estas jornadas son justamente para esto, para poner esa parte científica, esa parte a por qué se están cayendo.
Pero también a mí me gusta que miramos un poco afuera. O sea, hay 2.000 plantas de biometano en España, perdón, en Europa. Hay más de 20.000 de biogás en toda Europa. No es una tecnología que acaba de llegar. No es una tecnología que, oh Dios mío, la fisión nuclear está aquí, que es esta cosa nueva. No, es una tecnología que está en uso ya desde hace muchos años. Aquí, ¿cuál es el problema? No es la tecnología, no es la producción de biogás, es la logística. La logística de esos residuos, esos subproductos, la logística de ese digestato. Entonces eso hace falta buenas prácticas, hace falta buenas formas para que eso, oye, no haya dudas y de planteárselo a la comunidad. La comunidad tiene que estar metida, tiene que ser parte de esos proyectos para que no tenga dudas. ¿De dónde viene el sustrato? ¿De dónde viene el subproducto? ¿A dónde va el digestato? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿De dónde va ese sustrato? ¿Siempre va a estar disponible? ¿Me van a tener sustrato dentro de 10 años de más lejos? Quizás ese uno de los errores en el punto de partida, no haber implicado de una forma total a la sociedad civil, incluso al movimiento cooperativo, en la promoción de estos proyectos y que sean fondos de inversión que vienen de fuera los promotores. ¿Cómo se suele decir? Es fácil hablar a toro pasado, ¿no? Ya. Y decir que yo lo hubiese hecho diferente, pues es muy complicado. Sí que es verdad que las mismas consultoras dicen que podrían haber entrado antes, pero hoy ya están entrando y claro, ya hay una respuesta muy fuerte, entonces ya es más difícil ese diálogo, porque lo único que se quiere es diálogo. Yo hace poco estuve en una mesa de diálogo pues en Murcia y no vino nadie. Fue una sesión de YouTube donde la gente escuchaba por YouTube, pero allí en la sala no había nadie. Y dije, no hay tanta inquietud, pues venga a escuchar, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a ver cuál es la realidad de esta planta en este sitio, en esta situación, porque no hay dos plantas iguales. O sea, cada planta tendrá sus sustratos, tendrá su forma de digestato. Entonces, la casuística no es genérica. La casuística es individual, entonces tienes que verlo claramente para cada sitio. Usted es experto en bioprocesos aplicados a la economía circular y precisamente hablando de plantas alimentadas exclusivamente de alperujo, se consigue, como estaba diciendo, completar la economía circular con la generación de un digestato como fertilizante, precisamente para el mismo suelo, ¿no? del que proviene. Hay mensajes que hablan de un digestato no suficientemente tratado y que podría generar justo lo contrario de lo que se pretende con un fertilizante. ¿Eso está ya científicamente valorado, contrastado suficientemente? Aquí hablamos bueno, la casuística que me pones, o que me dices, es todo teórica, porque realmente no tenemos digestato de 100% alperujo aquí en España, no hay. En Italia se supone que hay un par de plantas que lo hacen, allí en Bari que lo hace, pero nosotros no lo hemos visto. Nosotros hemos hecho experimentación con digestato viniendo de plantas que han tratado sobre todo alperujo, con un porcentaje muy alto de alperujo, un 70%. ¿70-30? Sí, algo así, 70-30, pero no en España, en Italia, porque aquí no están. O sea, plantas de Italia, pues unos colegas allí nos mandaron digestato, hicimos plantas en campo. Y bueno, una cosa que le pasa al alperujo, una característica que tiene, que es muy importante para el proceso de digestión, que es un compuesto, es un sustrato deficiente en nitrógeno. Entonces, deficiente en nitrógeno para la digestión y deficiente en nitrógeno para el campo. Entonces, bueno, si hubiese ese digestato solo 100% de alperujo, seguro que algo más de nitrógeno para ese NPK necesario, pues habrá que adicionar. Pero ¿no será mejor empezar de partida con algo y ya adicionar para completar? Eso es un poco lo que buscamos. Buscamos el digestato. Cualquier fertilizante orgánico tiene que estar certificado, tiene que estar homologado. Entonces, para esa homologación tiene que tener ciertas condiciones. Pues oye, partamos de una base y ya se puede meter. Ahora, que ese digestato sea peor que un fertilizante inorgánico, bueno,
también es verdad que a mí el digestato, más que fertilizante, como muchas veces le falta esa certificación, esa homogenización, me gusta más llamarlo enmienda orgánica. Lo que puede hacer, recupera suelos. O sea, tú estás echando un sustrato, un digestato que tiene mucha fibra, que tiene mucho carbono asimilable, que tiene nitrógeno asimilable. Eso es perfecto. Nosotros hemos hecho pruebas en campo y ha ido muy bien. Por ejemplo, también apostamos porque ese digestato se composte, hay un compost para incluso que ya sea, vamos, perfecto para el campo. Entonces, ¿dudas de si el digestato va a ser peor que el inorgánico? No. Pero también es verdad, estas preguntas, ya estoy poniendo allí un poco en el 90 y tantos se hicieron por el compost, las mismas preguntas. ¿El compost va a ser malo? El compost es peor el compost que echar mi saco de alimento inorgánico. ¿Y qué pasa hoy en día? Se ha demostrado que es todo lo contrario. Pues el digestato es lo mismo. Y el digestato creemos fervientemente que tiene que pasar por un sistema de compost y las plantas que tienen ese proceso de compost para después, oye, homogeneizar, estandarizar y también, ¿por qué no?, darle un valor de mercado a ese digestato. Entonces, tienes que homogeneizarlo, el compost es una fórmula y bueno, es solo beneficios. El epígrafe de su ponencia habla de oportunidad, precisamente del alperujo, del tratamiento y el procesamiento. Vamos a explicar a los profanos cómo se hace, porque se hablaba de una forma pues también muy coloquial, ¿no?, de todo lo que suponen pues los restos orgánicos de la actividad ganadera que producen pues esa digestión anaerobia de manera mucho más fácil que hacerlo directamente de residuos agrícolas, vegetales, pero hay que hablar del inóculo que propicia, ¿no?, esa digestión anaerobia, la cepa bacteriana y, por ejemplo, pues toda la especialización que han logrado algunas empresas en materia de tratamiento y enriquecimiento del biogás procedente de la digestión anaerobia de residuos orgánicos, como por ejemplo Prodeval, ¿no? ¿Cómo se puede explicar a la gente de manera tranquila estos proyectos que están ahora mismo en proceso de legalización, de puesta en marcha, van a solucionar el problema del alperujo más que a generar un problema añadido ambiental? Es una pregunta que tiene muchas respuestas, ¿vale?, por así decirlo. Y lo digo así porque empecemos por el punto cero, que es que la orujera es economía circular. Hoy en día es un ejemplo de economía circular. Hacen compost, hacen aceite de orujo crudo, hacen cogeneración, es biomasa es caldera de biomasa, eso es energía eléctrica renovable. O sea, hoy en día la orujera lo hacen bien. ¿Qué pintamos nosotros si lo hacen bien? Vamos a ver, la realidad es que esa energía eléctrica ya no tiene el precio que tiene, ya se ha visto que las mismas orujeras empiezan a utilizar gas natural para secar el alperujo en vez de la biomasa, van jugando con eso. Entonces, bueno, pues ya están demandando otras soluciones. Esta está bien, pero hay que seguir avanzando. Hay que hacer pues tratamientos más ambientalmente más amigables y sobre todo que, oye, que le den más sostenibles también. Más sostenibles. ¿Sí? Más amigables. Cuando digo amigables digo sostenibles. Mejor sostenibles que amigables, pero ambientalmente más sostenibles. Y la digestión aerobia está un par de pasos por encima de la cogeneración. Entonces es el momento. ¿Por qué? Porque el biometano tiene su precio. Entonces es el momento de meterse. Ahora, que sea 100% alperujo esa planta de biogás. Que haya que meter un porcentaje de purín. Pues eso hay que estudiarlo, cada casuística es diferente. Y bueno, si hay una empresa que dice que lo hace, oye, ojalá, me encantaría verlo, ¿sabes? Porque nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos conseguido digerir 100% al porujo, con sus peros, con cuidándolo mucho, con mimo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa de la digestión aerobia. La digestión aerobia, a mí me gusta siempre decirla como que es uno de los procesos más ineficientes que existen. Y es ineficiente porque tiene mucha resiliencia. Quiere decir que
Tu sustrato puede ir cambiando, pero los bichos ahí dentro, los microorganismos, aguantan, porque tienen muchos sistemas. Si tuviese un cultivo puro, perfecto, que te produce un compuesto, como cambia un poco la entrada, lo matas. Este aguanta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ganas eficiencia perdiendo protección. Cuanto más eficiente, menos protegido. Si tu alperujo cambia, va a tener un problema. Si mañana al señor almazarero le da por echar un bote de lejía por el conducto, la has cagado. Digo así de forma muy genérica. Entonces, las gracias a la planta de digestión aerobia es que son muy resilientes. Esa es la gracia que tienen. Entonces, puedes jugar con sustratos diferentes, puedes meterle sustratos diferentes, puedes seguir, igual tiene una pequeña caída de eficiencia, pero se recupera fácil, tiene mucha inercia. Entonces, eso es lo bonito de estas plantas. Y por eso están donde están, tratando sus productos, porque tienen mucho cambio. Que venga una planta que diga, yo voy a meter mi alperujo 100%, siempre va a ser el mismo, da igual que trates arbequina, que trates otra aceituna, que esté en la balsa durante 2 meses, durante un mes, y es súper tal, bueno, pues ojalá. Nosotros somos más por apostar que haya un poquito de ayuda, que haya un poquito de ayuda. De restos animales. Bueno, restos animales, sí, pero no solo restos animales, siempre se cae en el purín, siempre se cae en el purín, las defecaciones animales, pero hay otros ejemplos, hay cítricos. Los extractos de cítricos son estupendos, tienen mucha agua, tienen mucho nitrógeno, los lactosueros tienen mucha carga orgánica, bueno, no tanto nitrógeno, pero bueno, que no es solo defecaciones ganaderas, que también, pero no solo. O sea, también hay que saber jugar, dónde estás, qué empresa tienes alrededor, con quién puedes jugar. Ahora también, si esas empresas piensan, oye, yo puedo hacer 100% alperujo, viene así, no son las primeras, tenemos esta empresa de Bari, yo no la he visto, pero supone que lo hace muy bien, que lo hace 100%. ¿Tiene ganas de verla? Yo, por supuesto. Y digo, ese recelo también se genera porque, claro, si la complementariedad de los restos ganaderos, el purín es un ejemplo pues muy significativo, pueden generar un interés empresarial para implantar allí donde haya una planta de biometano alimentada exclusivamente de alperujo, montar, y ahí ya ejemplos, solicitud de licencias de actividad en el mismo sitio. Parece que podría generar un problema ambiental que ya no existía o no existía hasta ese momento en esa zona. Es una casuística que da miedo, porque es verdad, es verdad, me refiero, yo estaría con las plataformas que digan que no, en ese caso, no generes nuevos residuos. Un problema del alperujo, un problema para su digestión es que tiene poca agua. Estamos hablando del 70% en el mejor de los casos de humedad. Las plantas de digestión trabajan al 15, al 20, puedes hacer recirculación, pero algo de agua necesitas. Entonces, claro, hace años me venía una empresa y me decía, tengo tantos metros cúbicos listos en un pozo, y yo, no cuentes conmigo. O sea, yo no pienso coger agua de pozo para meterlo en un digestor. Tú dame sus productos, pero que estén. Que ahora digo, no, pero dentro de poco vamos a meter una planta de una granja para poder tener, pues ya también chirría. Creo que es una solución, o sea, creo que tenemos suficientes subproductos como para no tener que andar creando nuevos. Ya, y como científico y miembro, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿qué le parece la actitud adoptada? No voy a entrar en calificativos que se han utilizado elogiosamente y también desde el bando de los detractores con colegas como en el caso de Fernando Valladares, por ejemplo, o Antonio Turiel, que se han mostrado clarísimamente en contra y han hablado de procesos que podrían conducir pues a una proliferación de casos cancerígenos en la zona, a una degradación ambiental terrorífica, no digo apocalíptica, pero cuasi. ¿Qué opinión le merece? Bueno, antes de nada, siempre nos gusta cuando viene este tipo de discusión, el CSIC somos, pues no sé, 10.000 investigadores, somos un montón, cada uno con su forma de pensar y sus puntos de vista, entonces es bueno que
en un centro, en una institución como el CSIC, haya voces discordantes. Es muy bueno porque es como se crea la ciencia, a base de voces discordantes. Con respecto a mis colegas, sobre todo bueno, con el que he tenido ocasión de hablar y de debatir. De escucharlo al menos, que es el doctor Valladares. Bueno, él tiene un punto de vista, bueno, a mi entender, desde aquí, igual digo algo que no debería, pero de mi entender tiene un punto de vista que es muy bonito, que es, él apuesta por plantas pequeñas. Tiene que ser plantas muy pequeñitas, donde el impacto, obviamente el residuo que ya está, donde el impacto sea el mínimo. Y oye, por supuesto, ojalá tengamos una política de Estado en que podamos descentralizar ese tratamiento. Ojalá, pero la realidad es que no la tenemos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Seguir como estamos o o trabajar con las herramientas que tenemos? Pues yo creo que es trabajar con las herramientas que tenemos. Y para eso estamos aquí, para poder que proyectos que tengan sentido, que sean ambientalmente sostenibles, que no conlleven crear una planta una granja nueva, pues vayan para adelante. Y los que no vayan, por supuesto. Hay que ser como científicos, tenemos que ser árbitros. Aquí no estamos del lado de nadie. O sea, que se hagan las cosas bien. Y a mis colegas, bueno, tienen su punto de vista y en alguna de ellas tienen razón. En otras ya discrepo bastante, pero bueno, en alguna de ellas hay que saber escuchar, ¿no? También. Una de las voces más autorizadas, ponderadas, como hemos podido comprobar, del mundo de la ciencia, para hablar precisamente de la oportunidad que supone en un territorio como la provincia de Jaén, el gran territorio oleícola mundial, estas plantas de procesamiento de alperujo exclusivamente o casi exclusivamente para la obtención de biometano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.